debo confesarte algo que me produce una profunda desazón. He descubierto que mi neurótica me miente. Muchos de los abusos sexuales infantiles no serían en realidad producto de la realidad, sino más bien producciones de las fantasías de las pacientes histéricas. Y dice Freud, esto es posible corroborarlo, porque si no fuera así, es muy probable que la mayoría de los padres fueran abusadores sexuales, incluso el mío. Esto dice Freud, que después, palabras más, palabras menos, lo pone en una llamada que hace en su trabajo sobre la histeria, sobre un trabajo que hace sobre el caso Dora. Bueno, esa es una versión, sobre todo una versión que se utiliza mucho para degradar el trabajo de Freud en relación a los abusos sexuales. Una segunda versión, más moderna, tiene que ver con la traducción de Amor-Ortu, donde lo que plantea Etcheverry es que cuando Freud dice mi neurótica me miente, la palabra neurótica está escrita con mayúscula y que remitiría, y esto parece que se corrobora en otras cartas que Freud le manda a Pierre, que se corrobora en esta cuestión de que él llama mi neurótica a toda su producción teórica sobre la neurosis. Entonces, según la versión de Etcheverry, no es que Freud desmintió lo que decía antes, sino que no es que Freud dijo que las histéricas le mentían, sino que en definitiva lo que él decía es que él se había equivocado en su neurótica, en la producción de su trabajo. Sea como fuere, lo cierto es que a Freud en ese momento lo agarra una situación muy difícil, realmente muy difícil, y era que él había venido de sus clases con Charcot, había venido impactado, había vuelto a Viena impactado porque había descubierto que la histeria no era femenina, sino que podía ser también masculina. Presenta esto en la Sociedad Médica de Viena. En la Sociedad Médica de Viena le hacen un vacío total, absoluto, ¿no? A punto tal que Freud casi no volvió a hablar de abuso sexual infantil y casi no volvió a hablar de la histeria masculina, ¿no? Es decir, la sociedad vienesa y sobre todo la sociedad científica, hoy hubiéramos dicho que eran machistas, ¿no? Pero no toleraban la sola idea de que pudiera haber hombres histéricos. Entonces, bueno. Y una denuncia de abuso. Y denuncia de abuso. Y denuncia de abuso, claro. No, y además denuncia de abuso generalizada hacia los padres. Denuncia de abuso, la crítica está ahí. Claro. Porque Freud no lo dijo más claro. Si bien en el esquema, es uno de los textos del esquema de psicoanálisis, uno de los últimos finales, resumen mucho de la obra, dice, esta sociedad bibliográfica, que el abuso es mucho más de lo que se supone, de lo que se conoce. Perdón. No, al contrario. Yo les pido a todos que participen así. En realidad, cuando nosotros nos metemos en el trabajo de Freud en relación a estas cuestiones del abuso, nos encontramos que si tomamos como cierta esta versión de que Freud se desdijo, en realidad en ningún momento se desdijo totalmente, dijo que algunos abusos, que muchos abusos, no dijo que muchos abusos respondían a la fantasía. Ahí es donde además elabora el concepto de realidad psíquica que después, durante la dictadura, y ahí es donde juntamos aquello con esto, se utilizó en extremo para evitar tener algún tipo de problema, los analistas y los pacientes.
Bueno, pero si no hace el seguimiento de Freud en relación al abuso sexual infantil, lo concreto es que Freud nunca abandona plenamente la teoría del hecho traumático. Es más, hasta que en sus últimos trabajos Freud termina diciendo que no hay que olvidarse que detrás de cada fantasía de un neurótico existe probablemente una escena real de abuso sexual infantil. Es decir, por un lado lo desmiente, ¿no? Y yo siempre digo, a veces es fácil decir que cobarde, porque no enfrentó esa situación, porque no. Primero era cuestión de vida o muerte científica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que los que hemos sufrido algún tipo de presión, de vacío en relación a lo profesional, de hostigamiento, sabemos perfectamente qué difícil que es tolerar esas cosas, ¿no? Entonces imagínense ustedes, además, Freud en la época victoriana. Esto es una cuestión que me parece importante, que tiene que quedar en claro. No obstante eso, el psicoanálisis siguió haciendo aportes importantísimos para terminar de entender de qué se trata esta cuestión del abuso sexual infantil. Pero las facultades, ninguna de las facultades de psicología, por lo menos hasta el año pasado, que fue la última vez que yo corroboré el programa, tiene en sus currículas oficiales la temática de las herramientas de abordaje del abuso sexual infantil. Tiene algunas descripciones como indicadores emocionales, algunas características de niños abusados, como por ejemplo en técnicas proyectivas se estudia un poco qué indicadores gráficos pueden aparecer del abuso sexual infantil o de la violencia contra las niñas, pero no hay un desarrollo de temáticas tan urgentes como son hoy el abuso sexual infantil, la violencia contra las niñas, la violencia contra la mujer, el femicidio, como que es lo que yo llamo la fase superior de la violencia contra la mujer, incluso ni siquiera el suicidio, ¿no? que es otra forma de violencia. Cuando apareció el tema de Nisman, ¿no? Yo me acuerdo de ese debate que se armó. Primero, algunos colegas daban un poco de vergüenza ajena hablando sobre suicidio, a punto tal que uno decía, pero ni siquiera le hicieron el manual más básico de Carlos Martínez, que sirve en Argentina sobre el suicidio, ¿no? Entonces, porque repetían según lo que sus deseos anduvieran navegando. Si querían que Nisman se hubiera suicidado, entonces contaban todas las razones por las cuales los signos que se veían hablaban de suicidio, y si querían que hubiera sido un asesinato, entonces decían, no, porque por ejemplo, qué sé yo, hemos escuchado ridiculeces tales como Nisman nunca se hubiera suicidado en ropa interior, por ejemplo, ¿no? Esto salió como salió en el titular de los diarios. No importa, Nisman era Nisman, yo no tengo idea qué pasó ahí, pero lo que voy es que problemáticas tan fuertes como estas, tan presentes, el suicidio es una temática absolutamente presente, con una cuestión muchísimo más seria, que además de ser presente, es una temática absolutamente evitable si se hace un trabajo de diagnóstico, de seguimiento. Lo mismo pasa con muchos casos de femicidio, de femicidio, de asesinato de mujeres. Digamos, hay situaciones en las que el psicólogo o la psicóloga puede perfectamente ir viendo en el trabajo con la mujer cómo se va preparando todo el campo
que después puede terminar o en agresiones severas o en femicidio. Y sin embargo, rara vez hay intervenciones correctas. Por ejemplo, la cuestión de la celotipia es tomada seriamente en las épocas en que en los diarios aparece un femicidio por día. Entonces, cuando aparece un femicidio por día, si aparecen situaciones de celotipia en el consultorio, se atienden. Pero de lo contrario, no se trabaja como realmente habría que trabajarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que aparece una paciente contando una escena de celo que nosotros tenemos que decir, oh, mira que te van a matar. Pero digo, tranquilo, no me van a matar. No. Lo que yo digo es que hay que atender bien porque hay que hacer un buen diagnóstico de situación. Acá cuando... Sí. Me parece que es una cuestión de escucha. Sí. ¿Sí? Que a lo mejor el oído se cierra ahí donde una palabra se quiere abrir. Claro, exacto. Es una cuestión de escucha. Y además, a esto que decís vos, yo le agrego lo siguiente. Acuérdense cuando Freud decía que la escucha, la oreja, era un microscopio, ¿no? Esta famosa equiparación que hace Freud entre el microscopio y la escucha, porque él decía, si nosotros ponemos a alguien frente a un microscopio y no le decimos lo que tiene que ver, no ve nada. No ve nada. Ve un montón de cosas, pero no. Entonces, la escucha debe ser previamente preparada por el famoso trípode que lo inventó Freud, pero que yo creo que sirve absolutamente para todas las orientaciones, sean psicólogos, sean psicoanalistas, sistémicos, gestálticos, conductistas, lo que sea, que es esta cuestión del trípode entre supervisión, por un lado, análisis, terapia personal, por otro lado, y formación sistemática, por otro lado. Estas son las tres cosas, ni más ni menos, son absolutamente simples, pero son las únicas tres cosas que garantizan un buen ejercicio de la profesión. Y además, cuando estamos hablando de ejercicio de la profesión, no estamos hablando si nos va bien o nos va mal a nosotros. Nosotros nos puede ir bien, nos puede ir mal, podemos hasta ser famosos y ser un desastre en la clínica. El problema son los efectos en lo social que produce la práctica, la mala práctica del psicoanálisis, de la psicoterapia, ¿sí? Porque en realidad cuando un individuo pasa por una situación de consultorio y sale como entró o peor, en realidad estamos devolviendo a la sociedad una situación que en el lazo con otras, ¿sí? Sigue generando conflictos que hoy, en esta etapa donde hay, Ana Fernández lo llama la barbarización de los vínculos, y en etapa de barbarización de los vínculos, como es hoy, me parece que es muy riesgoso. Y no estamos hablando ni más ni menos que de esto, de lo necesario de la formación. No se necesita... Yo iba a decir, no se necesita dinero si los libros están caros. Pero bueno, digamos que hoy se necesita dinero. Pero igual es un pensamiento de la época victoriana. Los días leí un artículo, porque viene un paciente y me dice, voy a estudiar acompañante terapéutico. Voy a trabajar de acompañante terapéutico. ¿De qué? Acompañante terapéutico. Función para lo que trabajamos en la clínica, muy difícil. No es fácil ser acompañante terapéutico. No. ¿No vas a estudiar? Sí, 5 meses. Sí. Título oficial, salida laboral. Uno de 2 meses. Digo la pelotita. Yo no dije nada porque si me sigo contigo, no sé esto. No. Pero dije, ahora pensé en lo social, o sea, no solamente en la clínica de paciente, que tengo tiempo, vamos trabajando, pero o sea, los efectos de una propuesta que no está regulada por absolutamente nadie.
Pero incluso que tiene certificado universitario. Sí. Yo estaba azorado, me fui a buscarlo, dije, este está loco y yo me la llamaba. Vamos a ver, alguna, la salida de la realidad material, vamos a ver qué pasa. Y existía, estoy impresionadísimo. Por lo cual, adhiero absolutamente y la práctica que hacemos siempre, formación permanente, encuentros de discusión. Creo que estamos haciendo esto en este momento. Sí. Venir a hablar y escuchar sobre lo que es el abuso y la violencia. ¿Y cuál es la implicación? Para que la escucha, ¿no? Estamos hablando de la implicación, pero que va a contramano de toda propuesta social hoy en día, y esto tenemos que ser conscientes, porque las propuestas que hacemos, formativas, y las que adherimos nosotros, están absolutamente a contramano de lo que espera la gente. Llama, ¿tienen título oficial? ¿Pero qué será eso? ¿Qué importancia tendrá eso, digo, no? Título oficial, digo, 5 meses era un título oficial. Sí, es verdad. Hay una disputa en la que yo siempre he evitado entrar, que es esta famosa... No, en realidad no es que he evitado entrar, sino que tengo posición tomada. Esta famosa cuestión acerca de los psicólogos y los psicólogos sociales. Hace rato que estoy diciendo que los psicólogos no pueden reclamar en aquellas áreas que han abandonado en su formación y en su ejercicio. Me parece que... Y que además lo que planteo siempre para correrme de esa... Pero no para correrme porque me quiera correr, sino porque me parece inútil. Lo que yo siempre planteo es el problema de los psicólogos no son ni los psicólogos sociales, ni los psiquiatras en otro momento. El problema de los psicólogos es la escasez de formación o la reguera de este trípode que yo hablaba antes. Y este tipo de terreno, ninguna de las tres cosas puede faltar. Porque, digamos, si uno no tiene formación, pero tiene un buen análisis, está bien, podés escuchar un poco más, pero escuchás desde vos, escucharlo, ves al otro como una réplica tuya, entonces trabajás más o menos como trabajarías con... Si no tenés análisis personal y un análisis medianamente profundo y profundizado, nada, terminamos con la invasión de los puntos ciegos, es decir, todas estas cosas que ocurren frente a nosotros y que no vemos. Si no tenemos una supervisión adecuada, por más buen análisis que tengamos, siempre hay algo del material del paciente que nos traiciona, que nos pasa por la espalda. Entonces, esta cuestión de que haya un otro que pueda pensar con nosotros, ¿sí?, es una garantía que nos permite esclarecer. Y acá viene otra cuestión con la que se emparenta mucho nuestra relación con el psicoanálisis implicado, que es la cuestión de la construcción de pensamiento colectivo. Esto es fundamental. La construcción de pensamiento colectivo que está absolutamente lejos de ser un adoctrinamiento. Estamos hablando de un pensar juntos, de un pensar con el otro, que no significa pensar lo mismo. ¿Sí? Cuando en el psicoanálisis implicado se habla de la coherencia, de esto vos sabés más que yo, pero yo lo digo así, vos en todo caso pues lo ampliás, lo que se dice es, no se trata de combatir las contradicciones, sino las paradojas. ¿Es así? Sí, igual es una discusión dentro del psicoanálisis implicado. Sí. ¿Por qué me no, lo que venimos también sumando a nuestro ECRO Winnicott, por ejemplo, el concepto de paradoja puede ser una contradicción improductiva o puede ser una contradicción productiva. Es una discusión que tenemos largamente con Alfredo hace tiempo. ¿No sabes más o menos de qué se trata la paradoja? No, la paradoja es una proposición
que incluye una contradicción, pero no en sí misma es una contradicción que tiene que resolverse, que puede coexistir. De hecho, tampoco hace exclusivamente a la ambivalencia, ¿no? Que por un lado me pongo en un opuesto, después me pongo en el contrario, no. Sino simplemente que hay cierto momento en el cual se puede sostener cierta paradoja para que esto recaiga en algo productivo, que es lo que dice Winnicott. Cuando Winnicott, por ejemplo, habla del espacio transicional, que nos dice no es interno, no es externo, el osito está afuera, pero tiene vida, ¿no? Hay una serie de ejemplos que pone Winnicott, dice paradojal. Si resolvemos la paradoja, perdemos la riqueza del concepto. En ese sentido, en el último libro traigo justamente esta discusión, que es cómo ser sin dejar de ser y seguir siendo, ¿no? Cómo podemos atravesar el campo de lo que nosotros llamamos el super yo amplificado, los ideales del super yo, la masa artificial, desde qué espacio la atravesamos. Desde un espacio político, un espacio social, desde un espacio grupal, no lo podemos hacer en forma individual, pero también en un espacio transicional, que ahí es donde incluyo la paradoja, ¿no? Que no estoy dentro de la cultura represora, pero tampoco nací de un repollo. Es decir, el gran conflicto que tenemos en términos sociales es que para nosotros la cultura es represora de por sí. Pero no es la única cultura que existe. Necesitamos construir una cultura no represora, porque si no, no tenemos a dónde ir. Porque si toda cultura es represora, no existe otra cultura. En ese sentido, lo que proponemos es cómo trabajar en un espacio transicional para salir construyendo un tipo de cultura, que tiene que ver con lo grupal, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver, y ahora me acordaba del segundo libro, que es la clínica actual, la marca social. La marca social en la clínica actual. Y pensaba cómo surge este libro, porque este libro surge en el año 2000, que fue el año que participamos con Alfredo en la construcción de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. Y ahí es donde surge Alfredo con el curso de psicoanálisis y marxismo, surge el libro. Y la presentación del libro se hace en la Universidad Madre. Y ahí surge el psicoanálisis de la plaza y el psicoanálisis del diván al piquete. Ese creo que es el otro libro. Sí, sí. Podemos decir, la elucidación crítica de ese libro tiene que ver con ese momento institucional en el cual estábamos bien, Alfredo y muchos de los que participamos con artículos en ese libro, que era un libro que tenía un origen. ¿Tenía? Un origen, una institución. Sí, sí. Fue hecho durante el año de inauguración de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que fue presentado ahí y que muchos de los que participamos éramos parte de psicoanálisis y picot, trabajamos en la universidad. Cuando recién traías esto, me acordaba de un concepto que es bastante crucial, que está desarrollado en el último libro de Alfredo, que es la cuestión de super yo, ¿no? Alfredo plantea que el super yo es algo así como un troyano en la psique del individuo, ¿no? Que es el representante en el individuo de la cultura represora. Es decir, que es a través del super yo por donde entra en nosotros la cultura represora. Yo creo que para mí esto, lo que Alfredo hace es poner el foco y darle un poco más de luminosidad a algo que ya estaba en Freud. Incluso Freud en algún momento termina diciendo que el super yo primero actúa desde afuera, pero que después se produce un efecto de sumisión y ya no necesitan estar los padres ni su representante porque el individuo lo tiene incluido. Y me acordaba
que en el año 73, en la Facultad de Psicología, en esa época que tocamos el cielo con las manos, porque estábamos ahí a punto de hacer la revolución, entonces el psicoanálisis también veníamos adelante con el psicoanálisis. Había un profesor, Caparrós. Caparrós tenía una cátedra que se llamaba Desarrollos y Silencios de la Psicología en Argentina. El subtítulo era Aportes psicológicos para una Argentina descolonizada, ¿no? Bueno, y que planteaba justamente la crítica esencial de Caparrós, que era un psiquiatra español, que era tío de Caparrós, de Martín, sí. La crítica esencial de Caparrós era justamente al super yo. Y Caparrós decía, el imperialismo ingresa en nosotros a través del super yo. Y si un día logramos hacer la revolución, que él decía que estaba muy cercana, si un día logramos hacer la revolución, desaparece el super yo del individuo y ahí vamos a tener que repensar todas las instancias psíquicas. Quiero decir que esto también nos muestra cómo hay un psicoanálisis de época, que no es lo mismo que un psicoanálisis de moda. El psicoanálisis de época es, me parece a mí, aquel psicoanálisis que incluye los avatares de la época, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy no podríamos pensar el psicoanálisis o la psicoterapia si no incluimos la cuestión de este incremento tremendo de la crueldad en las relaciones humanas. Cuando uno anda dando vuelta por los medios, en general los periodistas suelen preguntar si ahora hay más abusos y más violencias. Y en realidad, o si en realidad lo que pasa es que ahora se denuncia más porque hay más visibilización, etcétera, etcétera. Yo estuve dando vueltas mucho tiempo en esto, entonces lo que yo decía, que creo que en parte es así, es que puede ser que haya más violencias y más abusos, puede ser, no lo podría llegar a asegurar, pero que lo que sí era cierto es esto, que hay un incremento importante de la crueldad, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes, vamos a tomar cualquiera de los escenarios de crueldad, antes, cuando en la salida de los boliches había peleas de barra igual que ahora. ¿Sí? No es que es un invento de ahora, las peleas de barra existieron, algunos hemos cobrado así un buen tipo, porque era parte de la cultura. Uno podría cuestionarlo o no, pero estaba ahí. Lo que pasa es que en ese momento esta cuestión por ahí terminaba en unos insultos, en unos sopapos, no dejaba de ser serio, pero... Y hoy la cuestión termina en una persecución sistemática tratando de eliminar físicamente al otro. En realidad, hoy la nombraba Ana Fernández, que de alguna manera es parte integrante del colectivo de psicoanálisis implicado, he estado muchas veces en ámbito dando charlas al Alfredo, he estado dando charlas con ella en la cátedra. Y Ana dice, en algunas cosas, y sobre todo en las cuestiones de la violencia, hay que dejar de usar el o, y hay que poner el y. Entonces, según ella dice, es que hay más violencia, hay más denuncia y hay más visibilización. No es que es o una cosa o la otra, sino que se produjo o se produce esto. Efectivamente, los colectivos han logrado un importante avance,
Eh,